Hablando de lo caro que puede llegar a ser un termo para tomar un simple mate en el Día Nacional del Mate, vamos a hablar con alguien que nos cuide el bolsillo. Y que seguro si nos queremos comprar un termo Stanley nos diga, no, chiquen, primero fíjense en un milagro. Claro, no es por ahí. Tiene unos más tobaras, no comprometen su futuro. Ahorren. Si lo compran, no compren en cuotas. O si lo compran en cuotas, traten de que sea en ahora 12, ahora 18, sin interés. Eso seguro nos diría quien está a punto de hacer su columna de finanzas personales. Es nuestra amada, nuestra queridísima Sol Rial. Hola Sol, ¿cómo estás, amiguita? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Eso pasó desde la última columna hasta ahora, ¿no? Sí, un montón de cosas, Sol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este país? Sé, yo tengo esta sensación de que vamos a llegar a fin de año todos muy intensos, Sí, ¿no? Todos sí. muy fuertes. Sí, Todo sí. lo que viví. Sí, total, Sol. La verdad que no nos da descanso este año, queda un mes y tengo miedo de lo que puede llegar a pasar. No, pero pánico, porque además Tenemos diciembre. el debate del aborto ahora, Sí. tenemos una agenda, viste, que viene intensísima. Ay, sí, el Qué aporte agotador. extraordinario a las grandes fortunas. También. Tremendo. Hoy, viste, se está tratando este proyecto que presentó Guzmán en el Congreso para limitar, más allá del endeudamiento, de que no pueda ganar cualquiera las elecciones y endeudarnos como se les cante Lupite, ¿cómo es esto? Limitar la emisión de bonos atados al dólar. Me llamó mucho la atención eso, Sol. Y bueno, porque se está hablando un poco de autoridad, ¿no? El equipo económico está mandando algunas señales como para empezar a controlar. Este año fue de pandemia, emisión monetaria, bueno, un montón de cosas, aumento de déficit fiscal, así que bueno, se está tratando de controlar un poco todo, creo yo, ¿no? Esta economía de cara a lo que va a ser la recuperación del año que viene, a ver si económicamente la actividad puede empezar a subir. Pero bueno, venimos de un año atípico a nivel economía mundial, ¿no? Sí. Un año Total. con muchas paralizaciones, un año donde hubo que hacer ayuda social y los gobiernos tuvieron que ponerse un poco este rol del Estado de aportar financiamiento a todos los sectores que no podían trabajar. Así que vamos a ver qué pasa el año que viene, pero es todo un desafío para el gobierno. La verdad es que sí, Sol, vamos a seguir muy de cerca. Y si hay algo que es importante para la economía mundial es el tema que nos trae Sol el día de hoy, que nos lo había prometido, se lo preguntamos al aire y ella recogió el guante enseguida y dijo, las próximas columnas se los traigo, nada más y nada menos que la Reserva Federal de los Estados Unidos, conocida como Fed. De eso nos vas a hablar hoy, ¿no, Sol? Claro, lo habíamos prometido ya hace un tiempo, ¿no? Pasaron creo que 15 días de la última vez, estábamos hablando del riesgo país, de cómo es que se arma este índice, que lo vamos a retomar al final de la columna para recordarlo, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de la FED si vivimos en Argentina? Claro. Pero bueno, como siempre hablamos, la información es poder y la verdad que el sistema financiero mundial está muy interconectado y los poderosos muchas veces son los que manejan los hilos de las políticas de los más pequeños como nosotros, ¿no? Sí. Así que vamos a empezar a hablar, como vos decías, ¿qué pasa con la Fed? ¿Es un sistema público, sistema privado? Así que vamos a empezar a ver cómo es esto, el banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, del país más poderoso, ¿no? Y qué implicaciones tiene. Así que ya arrancamos. Vamos a empezar a ver cómo está compuesto, ¿no? Primero fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1913, ¿no? Más o menos la mayoría de los bancos centrales fueron creados a principios del siglo pasado, pero a diferencia de un montón de bancos centrales, como por ejemplo el nuestro, que vamos a hablar más adelante, es una entidad privada e independiente del gobierno de Estados Unidos. Privada es. Eso no significa que no esté controlado por el gobierno, pero ya llamó la atención de cómo el sistema... el banco que tiene el poder hegemónico sobre los dólares es privado. Bueno, vamos a ir viéndole a poco. Hay diferentes entidades que lo conforman y vamos a empezar a hablar de ellas como para poder entender. La primera, esta es la que tiene que ver con el gobierno, porque obviamente el gobierno tiene una parte acá, ¿no? Una parte de control, que es la Junta de Gobernadores. Sí. La Junta de Gobernadores es una agencia gubernamental independiente de carácter federal que está compuesta por 7 miembros que son designados por el presidente de Estados Unidos, pero confirmados por el Senado. Recuerden que en Estados Unidos muchas de las políticas que hace el Ejecutivo tiene que estar finalmente confirmada por el Congreso. Es un poquito menos presidencialista que el sistema en Argentina. Sí. El mandato de cada miembro de la Junta es de 14 años no renovables. El presidente y vicepresidente de esta Junta de Gobernadores, que van a estar ahí un poquito como viendo qué está pasando acá adentro, sí.
los elige el presidente de Estados Unidos y también son confirmados por el Senado. Bien. Tienen responsabilidades en materia de política monetaria, claramente. Estamos hablando que es el sistema, es como el Banco Central de allá, la Fed, ¿no? El que decide qué pasa con los dólares, qué pasa con las tasas de interés y demás. Bueno, y regulan un poco esta actividad de los bancos que integran, que ahora vamos a hablar, la Reserva Federal y del sistema bancario estadounidense en general. Un poco, imagínense, son como los auditores del gobierno que están acá adentro para decir, bueno, no se vayan tanto de las manos, ¿no? Bien. Después tenemos los bancos que integran la Reserva Federal, y esta es la parte privada de la Fed, ¿no? Sí. Son 12 bancos regionales de la Reserva Federal que tienen 25 oficinas que constituyen el brazo operativo del sistema de la Reserva Federal, ¿no? Sí. Esto que acá es inédito, acá no pasa, pero 12 bancos privados trabajan en el sistema de pagos nacional, la distribución de monedas y billetes, la supervisión y regularización de los bancos que son miembros y además son el banquero del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Tenemos 12 bancos privados. Después tenemos el Comité de Operaciones del Mercado Abierto, que está formado por los 7 miembros de la Junta de Gobernadores y por 5 representantes de los bancos de la Reserva Federal. Acá ya tenemos este comité que se llama FOMC, es la sigla, digamos, sí. Está acá es la parte mixta, ¿no? Donde están los 7 miembros que decide el gobierno de Estados Unidos, más los bancos, estos 12 bancos que tienen sus representantes. Y después también, porque para hacerlo más complejo, tenemos bancos que son miembros, que no forman parte de estos 12 bancos regionales que forman parte de la Reserva Federal, pero que tienen acciones en los 12 bancos de la Reserva Federal. ¿Qué tienen? Sí, ¿por qué es bastante complejo todo esto, no? Sí. A mí me va a dar un... Te va a explotar la cabeza. Sí. Estoy como el emoji, ¿viste? Que se le salió la cabeza y le está saliendo un mito. A mí me pasó lo mismo cuando lo estaba armando, porque yo no sabía tanto de la Fed. Sí sabía que todo lo que implica la Fed a nivel mundial, por qué nosotros le tenemos que prestar atención, que ahora lo vamos a hablar, pero todo este entramado interno que tenía la Reserva Federal de Estados Unidos, la verdad que no lo conocía, y a medida que lo empezaba a leer digo, wow, ¿no? Qué quilombo todo. Así que te entiendo. Bueno, estos bancos que poseen acciones de los bancos que también integran la Reserva Federal, no pueden vender esas acciones, porque si no también sería un quilombo. Imaginen, ustedes se acuerdan cuando hablamos de la bolsa de comprar y vender acciones, sería una desestabilización increíble. Así que no pueden vender las acciones, pero sí tienen un rendimiento del 6% anual, que es, digamos, lo que le da ese beneficio de pertenecer, ¿no? La mayoría de los bancos comerciales estadounidenses igual no son miembros del sistema de la Reserva Federal, y el total de los activos de los bancos miembros es solamente mayor al de los bancos no miembros. O sea, es muy chiquitita el porcentaje de estos bancos que tienen acciones. Bien. Bueno, ahora vamos a ver por qué la Fed, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de la Fed? ¿Cuál es la importancia? Bueno, obviamente la Fed tiene el monopolio del dólar estadounidense, que es la moneda más fuerte en el contexto internacional, y aparte es los que deciden a nivel monetario qué va a pasar con la economía norteamericana, que todos sabemos la importancia que tiene, ¿no? Claro. Todos los mercados financieros se manejan con estos valores de referencia. ¿Qué está pasando con la economía de Estados Unidos? ¿Qué está pasando con el dólar? Así que eso es extremadamente importante. Y acá vamos a hacer conexión con la columna, ya si alguien no la escuchó, bueno, pasó hace 15 días, pero ¿qué pasó con el riesgo país, no? ¿Por qué a nosotros nos importa qué pasa con la Fed, la tasa de referencia de la Fed? ¿Por qué? Bueno, recuerden que nosotros habíamos hablado de el riesgo país, ¿no? Sí. Y el riesgo país, habíamos dicho que lo mide un banco privado que es el JP Morgan. Sí. Que el riesgo país 0 es el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Entonces ahí aparece Estados Unidos, ¿no? Y que habíamos hablado que la sobretasa que paga Argentina en materia de financiamiento internacional estaba puesta por esta formulita del riesgo país, que a mayor riesgo país, mayor sobretasa paga el país en términos internacional, ¿no? Para financiarse. Claro. Bueno, pero esa sobretasa toma de base ¿qué tasa, chicos? La que decide la Fed. Entonces, cada vez que la Fed hace una noticia, no sé, ustedes ahora presten la atención, bueno, seguramente Pato le presta, pero más cada tanto dice, bueno, la Fed va a decidir cuál es la tasa de interés, si se toca, se achica o se sube. Perdón, Sol,
A mí me pasa que cuando hablamos de estas cosas a veces es como que digo, es todo tan el viento, ¿no? En función de qué, o sea, cuáles son las cuestiones que tiene en cuenta, si se quiere, la Fed para tomar estas decisiones, porque si no yo siento que son como 5 locos Un capricho. sí, que se juntan ahí como en una mesa redonda, 5 guachines y dicen, che, bueno, ¿y para cuánto te parece que Subamos medio punto la tasa. Claro, o sea, ¿cómo determinan, cómo toman estas decisiones? ¿En función de qué? ¿A raíz de qué? ¿Qué cosas tienen en cuenta? Bueno, nosotros recordemos, ahora no recuerdo bien porque no, pero creo que está en el orden del 0,25% la tasa en este momento. Imagínense las tasas de interés que nosotros tuvimos con las LEVAX, imagínense lo que maneja Estados Unidos, es mucho menor. Claro. Pero básicamente las decisiones económicas de por qué la tasa de interés se sube o no se sube son las mismas que acá y son las mismas a nivel mundial, ¿no? Subimos la tasa si tenemos que enfriar la economía, bajamos la tasa si tenemos que hacer que una economía funcione. Y también tiene que ver mucho de, hacemos un dólar fuerte o un dólar más débil, también teniendo en cuenta cómo está el euro y cómo está el resto de la economía a nivel mundial, ¿no? Claro. También tiene que ver mucho con eso, bueno, le saco poderío al dólar, lo pongo un poco más barato, lo pongo un poco más caro, de acuerdo a si me conviene o no me conviene cómo está la economía en Europa. Claro. Básicamente son esas las decisiones, ¿no? De por qué sube o baja la tasa. Pasa que ellos suben o bajan de acuerdo a lo que a ellos les importan y después, obviamente, si sube mucho la tasa, nos perjudica a nosotros. Claramente por esto que nombrábamos del riesgo país, ¿no? Es un monopolio. Ellos suben la tasa, bueno, nosotros tenemos la sobretasa encima de esa tasa. Entonces, ahí es cuando nos perjudica a nosotros. Exacto. Vamos, somos el Monopoly de la Fed. Tipo, siento que están nuestras caritas ahí. Nosotros. Pero quiero decir, esta es la obvio. importancia de por qué nosotros le tenemos que prestar atención a las tasas de referencia. No me acuerdo cada cuántos meses es y cada 6 meses, pero cada vez que la tasa de referencia se toca, nosotros tenemos que mirarla a ver qué pasa con nosotros, porque aparte de nuestra economía, y lo sabemos muy bien, se maneja con dólares. Digo, algo terrible que me pasó, nada que ver el tema, ¿no? Pero estábamos hablando con unas amigas de alquilar una casita de fin de semana y están en dólares los precios. Sí, tremendo. Una locura. Una locura. O sea, estamos manejando nuestra economía dolarizada a un nivel que ya por la pandemia, por el abuso de ciertos comerciantes, hay que hablarlo y hay que decirlo así, por el abuso de... Yo entiendo el sector hotelero muy golpeado, pero están poniendo una casa en Chascomús, chicos, en dólares. Claro, chicos, es Chascomús. Suena medio francés porque tiene acento en la última sílaba, pero es acá en la provincia de Buenos Aires. Pero quiero decir, está pasando que somos una economía que tiene la referencia del dólar para todo. Claro. Entonces, claro, bueno, ¿cuál es la importancia? Hay un montón. Y sí, un montón, básicamente un montón. Además, los Y insumos. después, por último, quería hacer una diferencia con el Banco Central, que es el nuestro Banco Central. Porque nuestro Banco Central es público, pero no siempre fue público. En nuestro caso fue creado en 1935 bajo el gobierno de Agustín Justo. Sí. Hasta ese momento existía lo que se llamaba la Caja de Conversión, que estaba en 1890, y cuando crearon el Banco Central de la República Argentina, estaba compuesto en partes iguales por dinero del gobierno de la República Argentina y la otra mitad la pusieron bancos nacionales y extranjeros que estaban en el país. Así que en su momento... era algo que fue algo mixto, ¿no? Sí. Finalmente fue nacionalizado el 25 de marzo de 1946 a través de un decreto y bueno, a partir de ese momento el Banco Central se convirtió en algo público, pero no nació como algo público, así que es importante también remarcarlo a nivel histórico qué pasa en nuestro país. Ah, mirá qué interesante eso, claro. Mirá qué interesante. Son nosotros, hace unos 5 años más o menos, en nuestros canales de televisión y en nuestras radios, tenemos un personaje como Javier Milei que pronostica, bueno, hiperinflación de 5 años todavía nunca sucedió, pero entre otros de los diagnósticos y cosas de las que habla este tipo, Milei, que también habla expert, siempre pone en el centro al Banco Central y él dice que habría que liquidarlo y no habría que tener un Banco Central en la Argentina. ¿Es posible sostener una economía de una nación sin un Banco Central, sea privado o público? La verdad es que no me animo a contestar esa pregunta. No creo estar tan capacitada como para dar una respuesta que la podría dar un economista. Creo que el sistema, así como está, tiene sus defectos, pero funciona, ¿no? Creo que necesitamos... Yo soy muy partidaria del Estado como regulador, ¿no? Y si bien el Banco Central es independiente del gobierno, pero bueno, tiene siempre una conexión con las políticas económicas y monetarias del país, y me parece que así el sistema está bien, digo...
yo soy muy pro regulación del Estado. Y sí, porque Me ponele parece que no hubiéramos tenido un banco central en este contexto de la pandemia. Todos esos billetes que imprimimos para bajar un poquitito de guita, para asistir a la gente que se está cayendo del sistema por la pandemia, por la crisis económica, o para poner un poquitito de guita en el bolsillo de la gente para que luego salga a consumir, no lo estaríamos haciendo y los únicos que se beneficiarían serían los que la tienen, digamos, los que la tienen ya. De por Lo sí. mismo de siempre. Lo mismo de siempre, digamos. Es importante, ¿no? El rol que juega un banco central para la economía de un país. Bueno, esas son las diferentes miradas que hay entre los economistas, ¿no? Los más Claro. liberales y los que más miran la política económica, ¿no? Como bueno, la típica frase que hemos escuchado del gobierno de Cristina, bueno, los números tienen que cerrar con la gente adentro. Exacto. Y eso es un poco una mirada también, es decir, Claro. bueno, sabemos que esto va a generar déficit fiscal, sabemos que esta Sí. emisión es desmedida, pero también sabemos que estamos en un contexto internacional súper urgente, Sí. con una pandemia que te cayó por la cabeza y que la gente no puede trabajar y necesita comer. Entonces, bueno, Claro. ¿cuál es la prioridad de cada caso, no? Que el sistema empiece a cerrar con los números o también asistir. Bueno, en este caso se tomó la decisión de que el país se financie a sí mismo, porque lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Ha quedado un país súper endeudado, con un contexto internacional para financiarse súper complicado por Sí. todo lo que pasó en el gobierno anterior, con el macrismo. Entonces, bueno, las posibilidades de financiarse de un país son limitadas, ¿no? Cuando vos Claro. no tenés recursos. Y la emisión monetaria es un recurso al cual este gobierno apeló y decidió, y bueno, también sabe las consecuencias, ¿no? De eso, que va a desordenar la economía, que Claro. tiene déficit fiscal creciente, bueno, que después viene. Todas estas decisiones se saben. Uno, cuando toma una decisión, hay dos caminos posibles y las consecuencias, ¿no? Que después viene el Fondo Monetario Internacional y que Claro. lo tenés que tratar de convencer de que estás todavía ordenando la economía. Bueno, en este caso se tomó esa decisión, el financiamiento con emisión monetaria este año para asistir a los sectores más vulnerables del país. Claro. Y queda en claro cuando vos ves cuál era el otro camino, que era ir a financiarse en el sector privado, como bien nos contó Sol en esta serie de columnas que estamos teniendo, con el riesgo país que nosotros teníamos hubiera sido carísimo y además nadie nos hubiera prestado tampoco un mango. Claro, ese es otro tema. Necesitas gente que te preste también, ¿no? Y cuando Claro. vos venís endeudado a un porcentaje altísimo del PBI, creo que llegó al casi 90%, bueno, Sí. hay que ver quién te presta, ¿no? Claro, También. Totalmente. tal cual, tal cual. La verdad son fundamentales, son fundamentales estas columnas para entender un poquitito cómo funciona esto. Estaría bueno que nos enseñen algo sobre la guita y sobre el sistema financiero en los colegios, ¿no? Porque me da esa sensación un poquitito, como que uno da por sentado lo que es la guita, lo que son las transacciones, lo que es desde chiquitito que escuchamos hablar del dólar, pero no tenemos ni idea quién emite el dólar, o este tipo de cuestiones que son fundamentales para entender cómo funciona el mundo. Menos mal que la tenemos a Sol Real. Y yo creo que un gran problema que tenemos todos a Sí. nivel general es que la educación financiera no llega, ¿no? Siempre hablamos de inclusión financiera y educación financiera. Sí. Inclusión financiera, lo hemos hablado cuando hicimos las columnas de las mujeres y qué pasa con las mujeres en Sí. el mercado, que de pronto no están tanto en el mercado, no tienen cuentas, no participan, ¿no? Esta gente que queda fuera de la economía, bueno, necesitamos inclusión financiera, pero también necesitamos educación financiera, Exacto. que es que desde el jubilado, que haya acceso a entender, no te estoy diciendo, bueno, qué es una acción o qué es un bono, pero mínimamente entender cómo funciona el sistema, porque si no, sos un esclavo del sistema. Exacto. Te quieren ignorante porque te quieren que vos labures todos los días para cobrar un sueldito y que después te lo patines en esta cultura de consumo permanente que tenemos. Sí, Entonces, es mucho me parece también sí. lo que ha dicho más de una vez Kicillof también, que si un economista habla y no le entendés lo que te está diciendo es porque te está mintiendo, como que siempre está esa idea de que nunca entendemos cuando los economistas nos están hablando, nos quieren contar la economía del país, y eso es porque justamente, claramente quieren que no entendamos, ¿no? Como es medio que solo para entendidos cuando se habla de economía. Claro, y es muy necesario porque es algo que vos todos los días estás inmerso en la sociedad y la sociedad se maneja con dinero y se maneja, digamos, vivimos en este mundo capitalista como siempre decimos y por más que no nos guste, hay que entender cómo funciona. Porque Claro. somos trabajadores y un trabajador entendiendo y un trabajador teniendo educación financiera se va a manejar diferente. Exacto. Digo, cuando
es una posición ideológica. Cuando yo también hablo de por qué manejar la tarjeta de crédito como corresponde, puede parecer un tema superfluo de la revista Olala, pero la verdad que no es así. Es, desde mi visión, darle una herramienta a un trabajador para que maneje mejor su sueldo, que en definitiva es su fuerza de trabajo. En definitiva es lo que tiene para vender en esta sociedad, es su capacidad de generar cosas. Entonces digo, ese dinero no es dinero en sí, es tu tiempo, que es lo único que tenemos en esta vida, puesta a disposición de los demás. Entonces me parece que hay que cuidar nuestro capital desde ese lado, ¿no? Es el tiempo en esta vida que dejamos de usar, me voy a poner filosófica, ¿no? Pero para estar con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que queremos, haciendo lo que queremos, para trabajar. Entonces cuidemos eso lo mejor que podamos, porque si no, el sistema se está abusando de nosotros, que ya se abusa de por sí, ¿no? Pero tratemos de hacer lo que podamos desde nuestro lugar. Totalmente, total. Por eso es fundamental en la columna de los lunes de nuestra queridísima Sol Real, en medio que la explicación de lo que es su columna, no esta, su columna en general y esta misión que tiene ella como Sol Real Finanzas Personales, que la pueden buscar en las redes sociales, es un poquito esta descripción, este último cierre de la columna que acaba de hacer Sol, que es fundamental, chickens, tener esta información y por eso es que agradecemos tanto esta columna. Es clave, aprendemos mucho. Sí, sos una genia, Sol, la verdad, disfrutamos muchísimo, aprendemos un montón con tus columnas. Esperamos con ansias el lunes que viene y ya nos van quedando poquitas columnas hasta fin de año. Ya estamos. Por un lado, qué bueno que se termine este año, pero por el otro, wow, cómo se nos fue, boludo, tremendo. Esperemos que el año que viene tengamos la vacuna. Sí. Está todo más suelto. Que venga pronto esa vacuna. Perdón, ¿querés contar brevemente cómo viene tu proceso de... Vos sos voluntario de una de las vacunas. Sí, bueno, yo no tengo muchas novedades para contar. Yo ya hice las primeras 3 visitas de las 6, que dura 2 años lo del estudio de Pfizer. Sí. Ya tengo las 2 dosis. La tercera fue solo sacar análisis de sangre. Bien. Y bueno, ahora voy aproximadamente en unos 5 meses, tengo la nueva visita. Pero bueno, en el medio de todo esto parece que las distintas vacunas se van a ir aprobando. Bien. Según lo que dijeron, yo, digamos, de parte del laboratorio no supe más nada, pero que en el caso de los que le han puesto placebo, porque recordemos que los estudios es mitad con placebo, mitad con vacuna, van a ser como los primeros en vacunarse, así como el personal de salud y la gente grande, que son los primeros. Sí. Así que bueno, esperando que se apruebe, esperando y teniendo mucha... Creo que los porcentajes de efectividad que lanzaron casi todas las vacunas que están en el mercado de forma experimental fueron alentadores, ¿no? Sí, de hecho, los mercados lo vieron reflejado también. Los mercados han subido mucho teniendo la esperanza de que las vacunas vuelvan a activar las economías mundiales. Nosotros lo veníamos destacando de la sección de las noticias, como muchas veces no te presentan un informe de efectivamente tuvo esta efectividad la vacuna, pero sí te dicen fue de un 94% y de repente al otro día rebota y se ve reflejado en las acciones. Total. A pleno, porque está bien todo bien con las vacunas, pero aguante la billulla, te dicen las farmacéuticas. Esto primero. La vacuna después vemos. No, pero suben las farmacéuticas, pero los índices suben en general, porque también la idea de que haya una vacunación masiva y de que masivamente haya una esperanza de volver a un poco a la vida anterior y que la economía se reactive, te hace subir hasta el petróleo. Sí, porque esto es, bueno, vamos a necesitar transporte, vamos a empezar a mover, no sé, los camiones, vamos a empezar a necesitar las industrias, digo, todo, es terrible como todo sube, no solo las farmacéuticas. Total. Porque bueno, solamente con la expectativa de que la economía se reactive otra vez al nivel que estábamos acostumbrados. Exacto, no, qué loco, cómo todo se concadena y una noticia como esta puede tener un efecto en acciones de Argentina, que nada que ver, viste, que nada Total. Que ver. Sol, amiga, espectacular es tu columna, espectacular poder conversar con vos cada lunes, para nosotros es muy educativo y la audiencia también lo agradece, así que te transmitimos ese agradecimiento y esperamos con ansias el lunes que viene, dale. Nos vemos el lunes. Besote, Sol. ¡Mua! Sol Real, Finanzas Personales, la buscan así, tiene su canal de YouTube, tiene su, ¿cómo se llama? Su canal de Instagram, no sé cómo se dice, porque soy muy antiguo, ¿sí ese canal no? Sí, su página. Su página de Instagram. Tiene un Instagram. Su cuenta de Instagram, bien. Cuenta de Instagram. Bien, aprendemos a hablar a medida que transcurre el programa. Página creo que es Facebook. Página de Facebook, cuenta Instagram, canal YouTube. Bien, con vos también aprendo, ¿me entendés? Es impresionante. Sos una genia, esta es la información que te va a servir. Sí, esto es lo que te va a cambiar la vida. El ser de la FED no te sirve un carajo. Saber cómo se dice.
La cuenta de Instagram. página, fanpage. Y todo ese tipo de cositas. Toma vos. 11:52 de la mañana la gente se comunica con nosotros para contarnos de qué les gustaría que haya un día nacional. El Día Nacional del Termo nos pidió, por ejemplo, Augusto de San Telmo recién, y tenemos un par de mensajitos que estaremos leyendo luego, pero ahora pueden comunicarse los que no lo han hecho al 155-665-5627, 155-665-5627. También en nuestras redes sociales que son @Cítrica Radio y en twitch.tv/Cítrica Radio, en una cajita de comentarios donde ya han escrito varios oyentes.